Debemos recordar que efectivamente la lucha contra la siniestralidad en todos los ámbitos de la vida, accidente de trabajo, labores e incluso los que teníamos en casa, pues aquejan de forma total a la sociedad. Un comportamiento incorrecto es lo que encontramos en la mayoría de estadísticas en lo que concierne a la seguridad y salud en el trabajo, y debemos abarcar entonces dentro de los requisitos correspondientes a la seguridad basada en el comportamiento. Si hacemos un refresh a nuestras actividades, a lo que aprendimos en la sesión anterior, teníamos 3 condicionales: la tricondicional en materia de seguridad basada en el comportamiento, que era el que la persona debía poder trabajar seguro, saber trabajar seguro, y luego recién enfocarnos en el que la persona quiera acceder a todo lo que respecta a su seguridad, la protección, el prevenir riesgos. Diremos entonces que existe un iceberg de incidentes. Esa reacción que nace consecuente de cuánta prevención existió. En la punta del iceberg pues están las lesiones incapacitantes. Luego están las lesiones no incapacitantes, así disminuyendo hacia los daños materiales. Y escondido, pero no menos importante, los diversos incidentes, teniendo estos como una raíz un desvío que pudo ocurrir sumándose hacia un comportamiento de riesgo. Factores asociados a la siniestralidad pues son muchos. Sin embargo, un componente importante en todo ello es ese comportamiento, cómo actuamos, cómo reaccionan las personas frente a diversos riesgos asociados, cómo reducimos la vulnerabilidad, porque los peligros no siempre podemos abarcarlos en su totalidad, pero la capacidad de respuesta sí. Existen bases que diremos que son de la ciencia del comportamiento. Entre ellas están los antecedentes, las consecuencias, y para ello tenemos una pregunta clave. En primer lugar, los antecedentes son esos eventos casuales que preceden al comportamiento. Las consecuencias van a ser los resultados del comportamiento para el individuo. Y esta pregunta clave será: ¿por qué se producen estos comportamientos? ¿Por los antecedentes o por las consecuencias? ¿Qué es lo que genera ese accionar en la persona referente a un riesgo? Tanto los antecedentes como las consecuencias pues tienen influencia en el comportamiento, pero de forma diferente. ¿Cómo influyen los antecedentes? De manera indirecta, de forma primaria. De alguna u otra manera permiten predecir las consecuencias en la persona. Y en el caso de consecuencias, pues controlan los comportamientos de forma directa y poderosa. Quiere decir que la persona no necesariamente asocia antecedentes a su comportamiento, sino en su accionar qué consecuencias puede desencadenar. Vemos entonces que existe pues esa relación entre antecedente, comportamiento y consecuencia. El antecedente sucede antes del comportamiento, dispara, genera que suceda el comportamiento. Y el comportamiento es un acto observable. Ello debemos recordarlo porque además de pertenecer a los principios de la seguridad basada en el comportamiento, pues es
ese establecimiento de todo un sistema SBS. El sistema basado en el comportamiento requiere de actos observables. No vamos a ser subjetivos con lo que refiere al accionar de los trabajadores. Por el contrario, netamente será lo que podamos observar y ello es cuantificable. En el caso de las consecuencias, suceden después del comportamiento y generan así cambios en la probabilidad de repetición del comportamiento. ¿Qué factores afectan las consecuencias? Está el tiempo, si este es inmediato o tardío. ¿Qué probabilidades existen de que se repita este comportamiento? Si es una probabilidad cierta o dudosa. ¿Y qué significado tiene para la persona? ¿Positivo o negativo? Existen así elementos fundamentales que generan el compromiso y el involucramiento de la persona referente a un riesgo. Todos participan en este sistema basado en el comportamiento. Todos deben estar dentro de los elementos fundamentales de este sistema, incluyéndose líderes, gerentes que encabezan el proceso. Pertenece pues como elemento fundamental la observación, ese feedback, la retroalimentación correspondiente y un seguimiento. El compromiso frente al establecimiento del sistema. El nivel de liderazgo. La participación tanto vertical como horizontal. Iniciamos en la sesión anterior con el primer principio del sistema basado en el comportamiento, de la seguridad basada en el comportamiento, que era, pues, concentrarnos en los comportamientos como tal. Y continuamos. Se va a poder cuantificar los porcentajes del comportamiento como tal. Yo les mencionaba que era un acto observable. Vamos a poner un ejemplo. Ese comportamiento X, al realizar cortes, siempre manipula uno los cuchillos con el filo hacia abajo, de forma tal que sea segura. Esto se puede cuantificar. ¿Cuántas veces se utilizó? ¿De qué manera? Si ello tuvo injerencia en otras personas. Si un comportamiento X se realiza con cierta frecuencia durante un día, lo puedo además cuantificar en horas por día. Ello va a depender, por supuesto, de temas de costo para poder mantener la observación. Estos comportamientos también pueden despersonificarse. No nos vamos a enfocar en un solo individuo. El comportamiento X ya no es que tal persona tiene un comportamiento, es el comportamiento como tal y en cuánto se va a repetir. Va a haber la hipótesis entonces de que a mayor porcentaje de ocurrencia de este comportamiento, si se realiza de forma segura, menor es la probabilidad de ocurrencia de accidente. Ello como consecuencia del comportamiento en mención. Esto utiliza la lógica del uso de datos de comportamiento. Resumiendo este primer punto, pues nos dice que debemos separar, por así decirlo, el comportamiento de ese enfoque individual. Tenemos muchas veces la idea errónea de que tal comportamiento pues lo hizo cierta persona y nos enfocamos en la persona y nos enojamos con la persona. En el sistema de seguridad basado en el comportamiento, nos vamos a enfocar en ese acto visible, en el comportamiento como tal, independiente de quién lo realizó. Veremos cada cuánto se repite y ahí podremos analizar el por qué se repite. Y luego, recién nos vamos a enfocar en quién o cuántas personas realizaron dicho comportamiento. Ello nos da objetividad, porque si nos enfocamos en tal persona,
que realizó dicho comportamiento, estamos siendo subjetivos. Nuestras emociones se van a relacionar con la persona y no con el comportamiento. La ejecución de diversas respuestas asociadas de actos para evitar que ocurra de nuevo este comportamiento se van a asociar en la persona y no en la situación como tal. Todo ello nos ayuda a consolidar diversos entrenamientos, a poder investigar así de forma efectiva los accidentes, descubrir si existen factores externos. Ellos pueden ser técnicos, de organización, en un enfoque también social, todo lo que pueda estar influyendo a que se realicen determinados comportamientos, siendo estos de forma no deseada o insegura, denominados subestándar, como le querramos denominar. Lo importante es que queremos reducir ese tipo de comportamientos. Debemos entonces cuantificar los comportamientos. Al realizar este proceso objetivo de cuantificación, obtenemos indicadores. Y este indicador nos va a servir además para evaluar ese estado de seguridad, el efecto que tendrán las medidas que se pondrán en marcha para influenciar a la mejoría de dicho comportamiento. Se puede tener uno o varios indicadores que nos permitan así la gestión práctica, que no se basará en lo que ya pasó. No vamos a acumular, por así decirlo, cierto enojo a las acciones repetitivas, sino vamos a colocar mediante números lo que está sucediendo. Indicadores como el número de accidentes, índice de incidencia, de frecuencia, sino aquellos indicadores que van a de alguna u otra manera predecir lo que podrá pasar. Nos van a dar la oportunidad de evitar nuevos incidentes. Concentrarnos entonces en los comportamientos observables. No va a cambiar el objeto de modificar las actitudes. Cuando finalizábamos nuestra clase anterior, decíamos que era importante, era imperativo enfocarnos en el comportamiento y no en la actitud de la persona frente a ese, o si se encontraba motivada o no. Si queremos iniciar en la seguridad basada en el comportamiento, visualizaremos netamente lo que podemos observar y por ende medir. Hay un cambio permanente, entonces, en los comportamientos de una persona. Es así necesario que exista un cambio de actitud, una motivación interna. Esto sucede con el tiempo. Y si no se mantienen estas motivaciones externas, es altamente probable que la persona regrese a un comportamiento inicial. Si nosotros nos enfocamos en que de forma inmediata la persona no tenía predisposición a realizar un acto de forma segura y buscamos esas motivaciones externas, ello no va a dar mejorías a largo plazo en materia de seguridad basada en el comportamiento. Porque se nos van a agotar, por así decirlo, todas las posibles motivaciones externas. Deben nacer del trabajador. Lo que debe cambiar entonces es el método. La mayoría de nosotros no denominamos las técnicas psicológicas para interactuar, tanto sea con sentimientos internos de personas, qué percepciones existen, los diversos procesos cognitivos y el estado de ánimo. Sin embargo, pues las investigaciones nos indican que efectivamente todos estos factores tienen relevancia en la motivación interna y por ende pueden ser nuestros aliados en un programa de seguridad basada en el comportamiento. Aun cuando muchas personas puedan dominar ciertas técnicas psicológicas, la aplicación de las mismas consume efectivamente tiempo y no se emplean persona a persona. Sobre todo en un ambiente industrial de servicios, no van a ser costo efectivas y no van a llegar en su totalidad. Por ende, el uso
de la influencia del comportamiento es un camino indirecto que al final puede modificar la misma actitud. Todos empezamos a enseñarles comportamientos simples a quienes estemos educando. Primero vamos a ver aquí cosas tan simples como el decir buenos días, el poder visualizar algo pero no tocar si es ajeno. Son aquellas acciones que diremos que están inherentes a la persona. Ello ha nacido de la formación de diversos hábitos. Diremos que es una actitud de buena educación, cierta formalidad. Ello se hace sin un sustento difícil en materia psicológica o psiquiátrica. Es algo que la humanidad aprende. Por ende, ese proceso humano de poder tener ciertas actitudes acordes a una situación es lo que debemos desarrollar en los trabajadores. Que sea fácil, que sea algo propio de su accionar diario. Luego de que nos hemos enfocado en el comportamiento, vamos a definir de forma clara estos comportamientos. Así, cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, cuándo y con qué frecuencia desarrolla sus tareas. La definición de esta exactitud, de qué comportamientos debe llevar a cabo, va a permitir una posterior observación y clasificar así si eso se hace de forma correcta o diferente a la definición que se otorgó. Va a permitir así cuantificar de qué manera lo realiza. ¿Ello qué quiere decir? Que mientras más exactos seamos con todos los procedimientos que se deben llevar a cabo, de qué manera se deben realizar las tareas, es mucho más probable que la persona lo asimile y a su vez, desde el punto de observadores, podamos visualizar en qué porcentaje se cumple, cuánta efectividad tiene y ser, repito, objetivos, que es lo idóneo en la seguridad basada en el comportamiento. La definición de los diversos comportamientos debe mostrar claramente lo que hay que hacer. Debe ser fácil de entender. Si, por el contrario, se crean procedimientos instructivos complicados, netamente técnicos, no esperemos, pues, que los trabajadores en su totalidad comprendan efectivamente la labor que deben realizar. Debe ser de fácil asimilación para poder evidenciar de qué manera se están llevando a cabo las actividades. Las definiciones de las reglas de seguridad especifican lo que hay que hacer. La primera conclusión aquí, entonces, es empírica, reconocida en la práctica diaria. El ser humano siente, lamentablemente, esa búsqueda hacia lo que se pudiese decir que está prohibido. No vamos a dar el enfoque a prohibiciones, sino vamos a dar un enfoque a qué estamos evitando que suceda. Todo el esfuerzo que se necesita emplear para que las personas se limiten a esta búsqueda de prohibiciones, debemos darle otro enfoque. Escribir las definiciones de comportamiento en forma positiva, diciendo claramente lo que hay que hacer, va a permitir que la persona tenga esa guía clara en su accionar, cómo debe actuar. Ello impide que la persona de alguna u otra manera desvíe sus actitudes, que existan comportamientos en forma inadecuada. Si ello no está especificado, definiciones claras, concretas de los comportamientos permiten además una percepción idónea de las diversas responsabilidades asignadas, así como qué se espera de su actividad. Permiten construir así un clima de confianza, alejan el miedo y ese temor entre las personas. Si a quienes van a laborar
no se les dice de forma concreta qué deben realizar y de qué manera, pues va a haber ese temor a no saber, en primer lugar, si están haciendo las cosas bien, no saber qué se espera de ellas, va a haber confusión. Recordemos que efectivamente cada uno de nosotros desarrolla miles de comportamientos diferentes durante el día. Una de las claves de la seguridad basada en el comportamiento está en la selección de un grupo de comportamientos críticos para la seguridad. El número de comportamientos que diremos que son críticos y técnicas para poder seleccionarlos están en dependencia del desarrollo de un sistema de seguridad. ¿Cuánta extensión va a haber? ¿Cuánto uso va a haber? Diversos autores, como el que estoy mencionando, pues han reconocido casos que van desde un comportamiento crítico hasta decenas de ellos. No es necesariamente la cantidad de comportamientos críticos que he utilizado, sino la efectividad en la observación de cada uno de ellos.